Bien, ahí estamos. Bueno, eh, simplemente darle la bienvenida a Andrés eh, a estas charlas que tenemos dentro de lo que es el capítulo 79. Obviamente agradecerle por su tiempo, por su alta generosidad en altas horas de la noche estar Ujú. con nosotros un rato. Como le decía antes, se está acostumbrando para cuando estemos en Guatemala, que él va a estar participando con nosotros en el Congreso en Guatemala en noviembre. Así que bueno, ahí también nos conoceremos personalmente. Y bueno, la idea es continuar como venimos haciendo medianamente casi todos los jueves, charlas inherentes a los temas que creo que o creemos que son importantes, que tenemos que ir conociendo, que tenemos que ir solucionando de alguna manera, así como arrancamos a principio de año con el tema de baterías de litio, que es un tema complejo y que sigue siendo complejo. Eh, Ujú. Hoy, bueno, vamos a tener la suerte de ver un poquito todo este tema de fachadas y la relación que tenemos con el tema de los incendios. Así que bueno, generalmente la temática es cualquier consulta que tengan la vamos canalizando al final, salvo Andrés que quieras algo contrario, no hay problema. Eh, Ujú. yo estoy acá para, bueno, para asistirte, cualquier pregunta, cualquier cosita, después lo vamos leyendo o canalizando, si te parece al final, así no digo que no, no para no interrumpir, pero a veces es más práctico el continuar con la charla que vos puedas dar. Ok. Así que, nada, bienvenido, muchas gracias nuevamente y listo, todo esto es tuyo. Al revés, muchas gracias a vosotros por haberme invitado y es un placer compartir con vosotros esta charla sobre el problema constructivo, sobre el problema de las envolventes en las edificaciones, que está siendo un, un grave problema a nivel mundial y que además está siendo un elemento de transmisión del incendio y llevando a veces a consecuencias totalmente dramáticas, como pudo ser la Torre Grenfell de Londres o el edificio campanar que tuvimos nosotros aquí en Valencia, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a empezar entendiendo qué es lo que pasa con las fachadas, qué pasa con esa envolvente, alrededor de la edificación. Y tendríamos que primero conocer lo que se denomina la fachada ventilada. Es una solución constructiva de encerramiento que presenta esa cámara que veis aquí, esa cámara que está en dos pieles del edificio, ¿vale? Una es la piel tradicional que podemos tener, que es el cerramiento tradicional, y luego lo que albergamos delante es una segunda piel que luego veremos cómo funciona. Funciona muy bien desde el punto de vista medioambiental y funciona muy bien desde el punto de vista de que me refrigera muy bien el edificio, hace que el edificio se comporte excesivamente bien desde ese punto de vista, pero sin embargo hemos perdido la óptica y la visión de cómo se comporta ese aislamiento térmico desde el punto de vista del incendio y nos hemos olvidado. Entonces esa cámara ventilada entre los paneles o placas de revestimiento conforman el acabado de la misma y el material base o sustrato al que se fija, y la cámara alberga por lo general un aislamiento térmico. Ahí empezamos ya con los problemas porque luego los aislamientos térmicos por lo general son a base de polímeros. Permite la entrada y salida del aire exterior a través de esas aberturas como rejillas de ventilación en el arranque y coronación arriba en la parte superior de la fachada, así como juntas entre los diferentes paneles de ese revestimiento. El origen de la fachada ventilada se remonta más o menos a los años 30, pero tuvo poco crecimiento realmente, y cuando empezó a crecer, porque empezó a crecer sobre todo en los años 60 en los países nórdicos, donde surge lógicamente la necesidad de proteger sus construcciones de la nieve, de la lluvia, de la humedad, y como solución se plantea esa doble piel formada por dos hojas de cerramiento separadas por una cámara, y esta medida permite absorber tanto la humedad de la lluvia ligera y a su vez bloquear la entrada de la lluvia fuerte a la segunda pared, a la segunda piel, que ya es la piel que tiene nuestro cerramiento donde habitamos, ¿no? Otra ventaja es que la cámara permite la circulación de un flujo de aire, lo que facilita el secado de esa hoja exterior. Este sistema ha ido evolucionando hasta la fachada ventilada que conocemos a día de hoy, es decir, una fachada colgada con sistema que permite diferentes soluciones, y veremos cómo son todos esos procesos constructivos y todas esas soluciones. Vale. Entonces, ¿cómo funciona realmente? Pues funciona de la siguiente manera, ¿no? Lo que tenemos, lo vemos aquí, lo que tenemos es este es el cerramiento tradicional que teníamos antes,
¿vale? Y lo que tenemos ahora es que el aislamiento va por la parte exterior, con lo cual permite una continuidad. O sea, el flujo de aire caliente tiende a subir por la cámara teniendo un efecto chimenea, se renueva el aire porque tiene entradas, con lo cual tenemos siempre esa renovación. Hay solución de los puentes térmicos en los puntos conflictivos que antes no teníamos. Eso todo está resuelto a través de este sistema, ¿correcto? Y, perdón, que se me fue. Vamos acá. Ok, el aislamiento en el exterior favorece que no haya pérdidas de calor ni en invierno ni de climatización en verano, ¿vale? Ok, es un poco cómo funciona. Tenemos siempre esta ventilación aquí, ventilación por aquí y ese efecto para impedir que me llegue realmente el calor del sol o el frío en invierno o todo lo contrario, ¿no? Que cuando yo estoy en verano también aíslo, lógicamente, como funciona en verano, me aísla que también las condiciones térmicas del exterior, aquí vemos un gráfico en la que podemos ver cómo aíslo las condiciones térmicas del exterior con respecto a las del interior, para que esto se dé por ir a su ritmo en cuanto a lo toco, perdón. ¿Vale? Entonces, dentro de la cámara, el aire, el flujo de aire caliente tiende a subir, además del aire está en esa constante renovación, por lo que se evita la acumulación de calor dentro de la cámara. Tenemos siempre eso ventilado y tenemos la piel exterior que me hace de pantalla del efecto radiactivo del sol, y la parte interior pues me está ventilando constantemente y me impide que ese calor se me transmita a lo que es la vivienda, ¿no? La mayor parte del calor provocado se refleja hacia el exterior. El aislamiento exterior, si está bien ejecutado, el calor que penetra en el interior del edificio es prácticamente nulo, y la transmisión del flujo de calor en un sistema de fachada ventilada en verano es prácticamente nulo. Funciona relativamente muy bien. El sistema de fachada ventilada bien ejecutado favorece que no se produzcan además pérdidas de aire refrigerado en verano. En invierno, pues en invierno me pasa lo mismo, ¿no? La continua renovación del aire dentro de la cámara favorece la estabilidad térmica. La hoja interior actúa como acumulador de calor. Esto se debe a que el aislamiento exterior, este aislamiento exterior que tenemos aquí, me impide las pérdidas hacia el exterior. Entonces, el muro de cerramiento me va acumulando, y la representación gráfica de la transmisión que veíamos antes en inverso del interior, ahora del interior hacia el exterior, el comportamiento de verano y el comportamiento de invierno. Ok, en función de las juntas que pueda tener con respecto a cómo funciona también bien, con respecto a la humedad, que es donde empezó los problemas, empezaron a utilizarlo en los países nórdicos, con respecto a la lluvia, ¿no? Entonces, sí, lógicamente una parte de esta lluvia me va a penetrar aquí, ¿no? Pero me va a penetrar relativamente, aquí tenéis, si solo tengo en aberturas horizontales en esta cámara, si estas son solo exclusivamente horizontales y no horizontales y verticales, veis que de la lluvia, del 100% de lluvia, solo me penetra dentro de la cámara un 5,1%, lo que lógicamente esto favorece que esto esté completamente seco y que tenga muy poca transmisión de la humedad hacia lo que es el interior. Si ya tengo ventilación en vertical y en horizontal, me penetra un porcentaje mayor de lluvia al interior, pero sigue siendo un porcentaje relativamente muy bajo, lo que hace que funcione muy bien la cámara desde ese punto de vista en zonas donde hay mucha humedad y donde hay mucha lluvia, ¿no? Y donde los muros exteriores están siempre empapados por la humedad, y esto hace que ventile, que le llegue muy poca agua y que además ventile y seque muy rápidamente. Correcto. Incluso la fachada ventilada funciona muy bien desde el punto de vista acústico, ¿no? Tengo una doble cámara que me funciona muy bien desde el punto de vista acústico, ya no solo desde el punto de vista hidrotérmico, sino desde el punto de vista acústico también, ¿no? ¿Vale? Entonces, la fachada ventilada, tendríamos dos técnicas a la hora de hacer el cerramiento, de lo que es el cerramiento si vamos desde el interior de la vivienda hacia el exterior, tendríamos la técnica húmeda, que serían soluciones mediante fábricas de ladrillo o bloque de hormigón, todas aquellas que necesitamos hacer con material húmedo y que luego seca, ¿vale? Unidos con mortero de cemento y técnica, un poco de alergia. Técnica seca, soluciones de cerramiento construidas sin el uso de morteros o de pastas y normalmente ajutadas con una estructura primaria, que son básicamente perfiles de madera, de acero, cerrados de paneles de diversos materiales, como es madera, yeso laminado, núcleos de yeso, fibra de vidrio, base de cemento, derivados de la madera, etcétera, etcétera. O sea que vamos a tener diferentes
muros interiores y diferentes soluciones, tanto en técnica húmeda como en técnica seca. Ok, o sea que tendríamos aquí un esquema de cómo sería, ¿no? En la fachada ventilada tendríamos el revestimiento exterior, la parte más exterior, que puede ser de cerámica, puede ser de terracota, de grés, porcelánico, superficies ultracompactas, puede ser de piedra, de mármol. En algunos edificios se ha metido de mármol muy transparente que luego se ilumina por las noches, de pizarra, de granito, etcétera. Fachadas metálicas con aluminio pulido, zinc, etcétera. Fachadas de materiales compuestos, de polímeros y plásticos. Luego entraremos en detalle. Aquí estaría realmente el grave problema que nos afecta desde el punto de vista del incendio cuando lo hacemos compuestos por polímeros. Y vidrios fijados en la fachada. La fijación, una parte importante, es que esto hay que entenderlo como un conjunto y no como un material. O sea, el problema no es el polímero, además, y cómo se comporta el polímero, el problema es cómo se comporta absolutamente todo el conjunto desde ese punto de vista, ¿no? ¿Ok? Entonces, tendríamos la fijación del revestimiento exterior. Puede haber una que sea 100% mecánica, que sea mecánica y adherida después químicamente, y una solución mixta. Tendremos después una subestructura. Sobre esa subestructura vamos a colocar la parte de aislamiento de la hoja interior con la exterior, y será mediante anclajes, ménsulas y perfiles, y después tendríamos el aislamiento térmico y por último la hoja interior, ejecutada con la técnica que hemos visto antes, con técnica húmeda o con técnica seca. O sea que iríamos desde el exterior hasta el interior haciendo un conjunto, y esto hay que entenderlo como un conjunto, y uno de los graves problemas que nos encontramos a día de hoy es que no se está entendiendo como un conjunto, y entonces hasta ahora se han estado haciendo ensayos de pequeñas porciones de materiales, ¿vale? Y que podían tener esa base de ese polímero y que no se hacía como ese conjunto, y después el conjunto actúa cuando tenemos los eventos del incendio, actúa de una manera completamente distinta y hay que verlo como un conjunto y además a un determinado tamaño, ¿no? La fachada ventilada, tendríamos después diferentes tipologías, las tipologías de fijación, que puede ser mediante placas ranuradas, mediante placas fijadas por grapas, mediante fijación oculta. Tendremos 1000 soluciones, ¿vale? Mediante fijación perforante, mediante perforante encajada, mediante revoco con mortero, mediante fijación química, por presor o por perfiles o placas colocadas. O sea que este remate final de aquí tendremos todas esta tipología de fijación, ¿correcto? ¿Vale? Esto es el conjunto. Aquí tendríamos nuestra parte interior de la edificación, aquí tendríamos nuestro forjado. Tendríamos por eso que es súper importante ver cómo son los anclajes, cómo son todos estos anclajes y cómo funciona como un sistema completa, y cómo son los anclajes después sobre la subestructura que va a la segunda piel, donde va una barrera y donde va la otra barrera, y cómo funciona a cada uno de ellos, ¿no? Sistemas que puede haber como lleva una subestructura exterior, como es este caso, o sistemas que van directamente sin subestructura exterior, que tendríamos nuestro muro interior, ¿correcto? Nuestro aislamiento. Este sistema de fijación es el que habíamos antes, que puede ser mecánico o químico muchas veces, y el sistema de fijación de cómo se fijan toda la piel exterior, que son todos estos que tenemos aquí, como he comentado, ¿no? Mediante placas ranuradas, fijación por grapas y demás. ¿Ok? Bien, entonces el estrés que sufre la soportación, esa también debe ser medida, debe ser analizada y funciona como un conjunto. Aquí vemos los anclajes, cómo funcionan sobre una base de hormigón, y el estrés y el punto de trabajo que tienen estos elementos y estas soportaciones. Correcto. Con lo cual, además, se van a comportar diferentes cuando tengamos un incendio. Y se van a comportar diferentes también según las tracciones y las tensiones que tenga toda la fachada con respecto al soporte hacia la pared donde está soportado, ¿no? Todo eso, y entonces iremos desde una resistencia a la tracción de los anclajes de más a menos en función del acabado que tengamos. Si tenemos un bloque hueco de hormigón es completamente diferente a si tenemos un hormigón armado en la pared, ¿no? Completamente distinto, y después tendríamos el tipo de anclaje. O sea que nos va a influir absolutamente todo y hay que verlo como un conjunto entero, ¿no? Tendríamos después muchísimas tipologías en lo que son los revestimientos, la última fase de la última piel. Tendríamos perfiles de revestimiento, cerámicas, placas, moldeado de placas, grés porcelámico,
paneles, bandejas, sistemas híbridos, tenemos un montón fenólicos, tenemos un montón de elementos que vamos a tener compuestos y tendremos además muchos elementos fenólicos para hacer muchos sellos y demás. Tenemos, por consiguiente, todo un sistema que tenemos que tener en cuenta para saber cómo se va a comportar. Entonces, no podemos tratar de verlo tan simple como se ha visto hasta ahora, como un simple material exterior, ¿no? Es todo un conjunto, ¿ok? Entonces, el sistema de fachada ventilada, pues tendríamos, por ejemplo, los sistemas de fijación del panel y el revestimiento de los materiales. Tendríamos desde el grés porcelánico hasta distintos paneles, hasta paneles prefabricados o paneles de fibrocemento o paneles de vidrio y paneles incluso paneles fotovoltaicos. Y tendríamos, si el sistema es visto o si los sistemas son ocultos, tendremos todo un sistema que iría en función de si va con perfilería o si va sin, perdonad que se vuelve loca la presentación, si va con perfilería o si va sin perfilería, con perfiles anclados o con perfiles verticales. Pero tendremos un montón de sistemas que tendremos que tener en cuenta. ¿Dónde empiezan nuestros problemas? Pues empieza cuando en estos sistemas metemos los polímeros, ¿vale? Metemos un buen sistema de aislamiento. Los polímeros más comunes utilizados en ventiladas suele ser el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad. Estos polímeros, la ventaja que tienen es que son muy duraderos, resistentes a la intemperie y ligeros además, lo que los hace ideales para aplicaciones arquitectónicas como son, eso, en este caso, las fachadas ventiladas. También se utilizan paneles compuestos de aluminio, ¿vale? ACM o ACP, que combinan capas de polímero como polietileno con láminas de aluminio, ofreciendo una solución bastante versátil y resistente para este propósito desde el punto de vista de que aguanta mucho, desde el punto de vista de que no se me va a deformar. ¿Vale? El principal problema que tenemos con los aluminios de revestimiento de las fachadas exteriores es que, aunque endurezca mucho y meta un espesor muy grande del panel de aluminio, las dilataciones térmicas que sufre por la temperatura se me van a curvar y entonces crea un efecto feo desde el punto de vista exterior y eso no gusta estéticamente. Entonces, ¿eso cómo se ha solucionado? Pues muy fácil, metiendo una capa, o sea, una lámina muy estrechita, muy fina de aluminio, metiendo en un material que ofrece una gran resistencia a dilatación en el centro y cerrando otra vez con lámina de aluminio. Es ese panel compuesto de aluminio, luego veremos en detalle, ¿vale? Bueno, también se utilizan poliuretanos en aislamientos denominados ATE y en cámaras en los muros, como son estos, ¿no? Esto es esta es una solución, lo que se llama un sistema SATE, porque este no lleva cámara de ventilación, es la gran diferencia. Entonces aquí lo que se hace es la rehabilitación de un edificio antiguo, como podéis ver, y lo que se está colocando es una espuma de poliuretano, ¿vale? Lo veis además cómo se está colocando absolutamente toda y cómo esto se moldea y después esta se fija a la pared, después se le mete una malla por encima, lo veremos también más adelante, se mete una malla por encima y después de esa malla se mete una pequeñita capa de mortero y al final se pinta, ¿no? Por consiguiente, en cuanto tengamos un problema de incendio aquí, esto va a arder, lógicamente se va a propagar. También la solución tradicional, que era la cámara interior, esto eran soluciones más antiguas, con cámara interior, en la que también se utilizaba este tipo de poliuretanos. Ok, o sea que aquí vemos ya una fase posterior de la obra que os estaba enseñando antes. Vemos los puntos manchados son los puntos de anclaje. Estos puntos de anclaje muchas veces son también totalmente plásticos, ¿vale? Y ya se ha trabajado, ya se ha sellado esos puntos de anclaje, como podéis ver, y llega a la siguiente fase. Se pone una malla. Esta malla, por regla general, también es un plástico, es un derivado plástico, y después se coloca por encima esa pequeñita, un espesor muy fino de mortero, muy fino de mortero, y después se queda el pintado final y quedaría ya la edificación rehabilitada con muy buen comportamiento térmico, pero sin embargo, como podéis ver, con muy mal comportamiento ante el incendio, ¿no? Ok, eso es uno de los graves problemas y además, en este caso, queda totalmente oculto, ¿no? Entonces, esta solución, que está hecha a base de polímeros, de plásticos, la podíamos haber hecho también haciendo lo mismo con lana de roca, por ejemplo, que la fijación fuese
con un tornillo, en vez de que sea plástico, que sea totalmente un tornillo metálico, ¿vale? Que la malla que se coloca, esta malla que se coloca, que sea, ay, perdón, que volví otra vez para acá, atrás, que sea totalmente metálica, y después por encima del mortero. Fijaros, el comportamiento del incendio es completamente diferente de una solución a la otra solución. ¿Ok? Bien, entonces el problema que tenemos es cuando el incendio viene, cómo se propaga el incendio verticalmente hacia arriba, y se puede propagar a través de huecos de fachada, encuentro entre fachada y fachada, entre la cámara de aire o los revestimientos combustibles. Y ese incendio se va propagando a través de esa cámara hacia arriba. Si encima los materiales que utilizamos en la cámara pues tienen polímeros y empiezan a poder arder, entonces esto se me complica, se me empieza a venir todo el edificio, a ver si puedo mover el ratón, ahí. Se me empieza a venir todo el edificio abajo y esto se me empieza a trabajar, se me empieza a dilatar y veis cuál va siendo su comportamiento, ¿no? Se va separando absolutamente todo, se va deformando y por eso digo que no se puede ver como un pequeño material, sino que hay que verlo como el conjunto y cómo funciona absolutamente todo el conjunto, ¿vale? Ok, fijaros, eso que tenemos aquí es exactamente el ACM Composite, el aluminio más inyectado en el interior. Aquí lo que tenemos en el interior es polietileno y otra vez otra lámina de aluminio. Esto es aluminio, polietileno y otro trozo de aluminio. Esto tiene la gran ventaja, lo que os decía antes, de que es muy sólido y muy estable y muy rígido de cara a deformaciones con respecto al exterior, ¿no? A las influencias térmicas del exterior. En este caso, eso es mi mano además, y es un trozo del mismo material que había exactamente del mismo material, no, del material que había en Valencia, en el incendio de Campanar en Valencia, ¿no? Y eso, tampoco como eso, fue lo que penalizó muchísimo el incendio en Valencia, ¿vale? Esta es la fachada. Aquí, ¿cómo era el proceso constructivo? Aquí se habló mucho de que se había espuma de poliuretano proyectado sobre la pared, o sea que la solución sería, aquí tenemos el muro, ¿vale? Esto, como veis, esto es en técnica húmeda, porque es una base de ladrillo y demás, y después lo que se le colocó por delante fue lana de roca. Esa lana de roca, que es lo que aquí queda expuesta, lo veis, aquí se ve todavía ese color de la lana de roca, había lana de roca, después de la lana de roca lo que había era una perfilería y después de esa perfilería lo que estaba al final era el material que era la segunda piel, era ese material composite que estaba hecho de aluminio, polietileno y aluminio, que fue lo que penalizó tanto el incendio, ¿vale? Se habló al principio de eso, se comentó mucho que si esto era exactamente polietileno, o digo, poliuretano, y no era poliuretano, era lana de roca, y hubiese sido todavía mucho más voraz el incendio, lógicamente, se hubiese comportado muchísimo peor todavía de lo que se comportó, y acordaros de cómo se comportó este incendio, que lo devoró en nada, ¿no? Aquí vemos cómo quedó absolutamente toda la fachada y ahora entraremos en algunos de los detalles que influyeron en el crecimiento tan voraz y tan rápido de este incendio. ¿Vale? Aquí vemos cómo se ve materiales, fijaros, materiales que están aportando y que no estamos contemplando, como pueden ser las persianas o como pueden ser los toldos o distintos materiales decorativos que al final no se están teniendo en cuenta en todo el proceso constructivo y que también hacen una piel exterior combustible, ¿no? Y que también contribuyen, lógicamente, a ese incendio. Vale, bueno, aquí vemos fotos del edificio de Campanar, veis la lana de roca, ¿vale? Aquí vemos la lana de roca colocada, o sea que tenemos la tabiquería, ¿vale? Hecha con técnica húmeda, ¿vale? Después tendríamos la lana de roca, como podéis ver, fijada mecánicamente, además, no químicamente, esta estaba fijada mecánicamente, y una parte química. Ojo con las fijaciones químicas porque también, lógicamente, llevamos pegamentos y también llevamos polímeros, ¿no? Vale, con lo cual el comportamiento muchas veces tampoco va a ser bueno, no va a ser tan malo como para que el incendio pueda pasar y pueda crecer, pero sí que puede hacer que se me vaya desprendiendo el aislamiento y por consiguiente tener deformaciones y a partir de ahí un mal comportamiento del resto del edificio en ese sentido, ¿no? Y finalmente, como veis en las distintas fotografías,
esa perfilería. Aquí vemos la perfilería que estábamos comentando, ¿vale? Y vemos los paneles, ¿vale? Vemos que esos paneles de Larson, que será ese panel de Larson el que estaba puesto, aquí ya se ve sin la protección, que lleva para que no se dañe durante el montaje, y aquí ya vemos la terminación final como quedaba, ¿no? Veis que que ventilaba verticalmente y horizontalmente, la fachada ventilada, y por aquí era el hueco de ventilación y demás. Y esto es lo que estaba, realmente lo que había de contribución aquí como tal al incendio, era exclusivamente este panel, ¿vale? Ese panel, y era exclusivamente esto, ¿no? Eso, tampoco como eso, ¿no? Y sin embargo, fijaros lo que penalizó en este caso en el incendio, ¿no? Tenemos más fotos del proceso constructivo en ese momento de ese edificio. Ok. Entonces, el material, este es un extracto de la ficha de los productos de Larson, que era quien fabricó este material, y tenían dos productos de clasificación al incendio. En aquel momento no era requerido una clasificación en este tipo de materiales, que cambió después desde el incendio de Greenfield, con lo cual la clase era E. Luego veremos qué significan las clases en las euroclases europeas, ¿vale? El material compuesto de aluminio, ACM por sus siglas en inglés, consistía en un núcleo de polietileno entre dos finas láminas de aluminio, y en Grenfell el ACM se utilizaba en combinación con otro material altamente combustible, un panel aislante de espuma de poliosociolato, ¿vale? O sea que era más complicado todavía, ¿no? Aquí vemos el edificio. ¿Cómo era el edificio? Este es el edificio, el incendio comienza más o menos por aquí y se expande rápidamente en esta dirección, va avanzando y luego acaba afectando no solo a este módulo, sino a este módulo también. Ahora, los dos módulos del edificio se expande, como veis aquí, se inicia aquí y se va expandiendo en todas las direcciones y demás. Parece que hay una influencia importante cuando la fachada es curva y que tiende a un crecimiento del incendio en una determinada dirección. El incendio comienza a las 17:30 de la tarde, es cuando se ve visible desde el exterior, es cuando se ve visible desde el exterior, lo vemos acá, en esta fase. Vemos cómo ha prendido el toldo, los toldos que tenemos, estos toldos van a contribuir mucho a la propagación también del incendio en este caso, como ha prendido el toldo y el toldo va haciendo de contaminante, lo veis que va desprendiendo y va desprendiendo el incendio hacia la parte inferior, al toldo inferior. O sea que las llamas se propagan hacia arriba, desde la parte inferior de la losa del balcón de la planta 8. Cada balcón tiene su toldo y su mecanismo eléctrico unidos por una parte inferior del balcón del piso superior. Por lo tanto, el toldo del balcón de la planta 7 está unido a la parte inferior del balcón de la planta 8. ¿Vale? El fuego comenzó a propagarse desde el balcón, el que se inició, o aquí hay todavía está sin terminar la investigación. Inicialmente se creyó y se pensó porque había unos vientos. La gran diferencia de este incendio con Greenfield es que había el viento máximo que se dio durante el incendio de la Torre Greenfield fue de 20 kilómetros por hora de viento, mientras que aquí tuvimos vientos de 50 kilómetros por hora, ¿no? Entonces se creyó que probablemente, como los toldos eran mecánicos, y los toldos mecánicos llevan un anemómetro, con lo cual ese anemómetro cuando hay fuertes vientos, da orden de cerrar el toldo, y al cerrar el toldo, bueno, pues que a un final de carrera, o sencillamente por la fuerte presión del viento, que el motor empezase a funcionar, que tuviese una mala conexión, por ejemplo, o que el motor se quemase porque un final de carrera no le mandase parar y que fuese la causa del incendio. Posteriormente se manejó también y se sigue manejando la hipótesis de que pudo haber sido un electrodoméstico, en este caso la nevera, exactamente, que se manejó en Greenfield, ¿no? El gas de la nevera. Bueno, eso está todavía, estamos ahí, está en discusión, todavía no está cerrado la causa desde ese punto de vista. Pero bueno, el problema de la causa es un problema que nunca podremos manejar. Podemos manejar más las consecuencias del incendio, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. ¿Cuáles fueron después las consecuencias? Porque siempre habrá una posible causa de incendio, ¿no? Bien, empezó a propagarse desde aquí y se propagó hacia arriba y hacia abajo, ¿no?
¿ok? Además, por esta parte estrecha, por aquí el fuego creció muy rápidamente hacia arriba, mientras que en estas zonas, lógicamente, tenía el problema de las zonas balconadas que le impedía crecer tan rápidamente hacia arriba como pudo crecer en esta pequeña franja de ahí, ¿no? ¿Ok? Vemos un instante un poco más allá, 17:40, que el incendio ya pasa de esta esquina a esa esquina y ya ha transmitido al toldo de la parte inferior. Ok, en este momento ya empieza el incendio a traspasar hacia estos revestimientos y este revestimiento empieza a subir, ¿no? Además están apoderados rápidamente. Ok, y aquí vemos ya en este instante cómo se empieza a ver ese humo negro típico de los materiales de los polímeros de las fachadas, ¿no? En ese instante, y fijaros que todavía es un incendio relativamente pequeño, ¿eh? Todavía lo tenemos en el orden de 2 balconadas nada más, ¿no? Ok, bueno, a las 17:51 el fuego se ha propagado a otras partes del alzado, llegando incluso al último piso. Vemos cómo se ha propagado y sobre todo ha sido favorecido por esta zona vertical, ¿lo veis? ¿Ok? Y, y además tiene una tendencia a crecer hacia ese lado, ¿no? Mientras que tenemos la dirección del viento prácticamente en la otra dirección, con lo cual, por una parte, el viento lo empuja hacia aquí, ¿ok? Las llamas y todos los efectos del incendio, y sin embargo, internamente el incendio va creciendo en esta dirección. Luego veremos por qué, ¿no? Esa fase relativamente temprana, el fuego se propaga hacia abajo, a medida que va goteando el material que habíamos visto, el polietileno fundido empieza a gotear y vemos cómo se va bajando el incendio hacia abajo. ¿Ok? Gotea y fluye por la fachada hacia abajo. La principal vía de propagación es a través de los balcones, desde donde el fuego afecta al revestimiento de las paredes exteriores y así sigue creciendo. ¿Ok? El fuego se propaga rápidamente por las bandas de revestimiento, como podéis ver aquí, estas bandas de revestimiento que unen entre los distintos balcones. O sea que lo que va haciendo es un barrido así, un barrido así, un barrido así, dado que tiene el receso que hacen los balcones, hace que el fuego tienda a crecer en esas direcciones. ¿Lo veis? ¿Vale? O sea que va haciendo todo ese barrido, ese efecto zanja en los balcones, ¿no? El espeso humo sale del edificio a medida que el fuego crece y afecta a la mayor parte de la fachada. El fuego se propaga en diagonal, pero debido a la disposición vertical de los balcones y a la forma en que sobresale el edificio, el frente de las llamas no está tan claramente definido como en la torre de Grenfell, que eran llamas verticalmente hacia arriba. Aquí teníamos, repito, en Grenfell los vientos máximos que había eran de 20 kilómetros por hora y aquí eran de 50 kilómetros por hora. Es la gran diferencia, ¿okay? De uno con respecto al otro. Vemos otra imagen, ya todo el edificio envuelto completamente en llamas. Aquí ya el incendio ha penetrado al interior de las viviendas y está ardiendo absolutamente todos los materiales. Vemos un instante más tarde en el que aquí el incendio había comenzado por aquí. Fijaros, todo esto ya ha ardido, ya ha consumido todo, absolutamente todo. Vemos cómo tiene ese efecto de crecimiento así. El incendio cuando tiene ese efecto de crecimiento en esta dirección, ¿vale? ¿Ok? Las fachadas curvas da la impresión de que tiende siempre a crecer en la dirección como si tuviese un pequeño efecto cuando el crecimiento del incendio y está afectando ya a la siguiente torre, ¿no? Así como se comportó y cómo fue pasando de una zona a otra, y aquí ya vemos el efecto final que hablábamos antes, ¿no? Aquí tenemos lo poco que queda ya de esa estructura secundaria en la que iría el composite, ¿vale? El material fijado el material de revestimiento de la piel exterior, de aluminio con polietileno, y cómo queda la parte de la lana de roca. En algún punto ya se ve la fábrica de ladrillo que hay por la parte trasera de todo esto. ¿Okay? Bueno, sin embargo, teníamos antecedentes en España, ¿eh? Teníamos antecedentes de evolución de un incendio por fachada, y que empezó en la planta 21, que fue el edificio Windsor. Esto sucedió en 2005 y empezó en la planta 21 y ardió todo el edificio hacia arriba y todo el edificio hacia abajo. Se daba la circunstancia que este edificio además estaba en rehabilitación porque estaban haciendo 4 plantas superiores y entonces se estaba ya pensado por meter estas placas para impedir que el fuego se propagase por la fachada del edificio, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? Que las planchas estaban presentadas, pero no estaban fijadas. Solo había fijadas una pequeña porción de ellas, con lo cual el efecto pues, fue que
porque al dilatarse la piel del edificio y demás, todas se soltaron y se cayeron porque solo estaban presentadas en el edificio, ¿no? Bien, el edificio Windsor, si algunos os acordáis, alguno de vosotros os acordaréis, era este empezó en la planta 21, que está más o menos por aquí, y se desprendió, tuvo un colapso, como podéis ver hasta aquí, tenía dos plantas técnicas, una planta técnica aquí y otra planta técnica aquí, esta de aquí. Sabéis que los edificios en altura se meten plantas técnicas para impedir, para que hagan sectorización del edificio hacia arriba y hacia abajo, para impedir que el incendio siguiese y ardiese un tramo superior, un tramo inferior. En este caso, como podéis ver, lo único que sirvió fue para que el colapso de toda esta parte superior parase y fuese absorbido por esa planta técnica, pero nada más. Esto que veis aquí era una escalera exterior que se estaba colocando, la veis una grúa en la parte superior y aquí un toldo. Se estaban haciendo 4 plantas más, el edificio estaba en uso ya, llevaba bastantes años en uso cuando fue el incendio. Fue un sábado por la noche, no estaba ocupado por nadie. Y entonces, vamos acá, este es como en el código de la edificación español en aquel momento, cuando se construye el edificio, no pedía, no había, es más, ni pedía ni había, solo tenía un núcleo central y una escalera central en el centro, ¿vale? Una escalera en el centro con el módulo de ascensores y demás. Cuando se hace el aumento de estas 4 plantas en este proceso, ya requería 2 salidas, con lo cual se había colocado esta escalera exterior. Y fijaros que estructuralmente se comportó bien la escalera exterior, sin embargo, ¿no? Que esa no colapsó y demás. ¿Okay? Bien, aquí vemos más imágenes de cómo ardió y luego veremos cómo se propagó por la fachada, cómo el proceso de propagación fue a través de esa fachada. ¿Okay? Aquí es donde comenzó, en esta zona, en la planta 21, y esto es como era el edificio, y ardió hacia arriba y ardió hacia abajo. En aquel momento fue sorprendente porque era la primera vez que se veía arder un edificio hacia arriba y hacia abajo, un edificio en altura, ¿no? Y eso nos llevó a hacer un estudio muy profundo de investigación. Yo estuve investigando en este caso este incendio, además para los que estaban en la planta 21, que era Deloitte, y había estado una empleada trabajando hasta las 9 de la noche, a las 11 de la noche es cuando comienza el incendio, y de hecho la teoría que admitió al final el juez, cuando se acabó el juicio y demás, no fue la nuestra, fue una teoría diciendo que de otro equipo investigador, que decían que la señora reconoció que había fumado y que entonces una colilla mal apagada en la papelera pues había provocado el incendio, se había marchado a las 9 de la noche y había provocado el incendio a las 11 de la noche, cosa que me parece totalmente inverosímil e imposible, ¿no? Yo creo que más bien se produjo un evento en el falso techo, probablemente un problema de un corto o un evento eléctrico en el falso techo. El incendio creció mucho en el falso techo. Cuando el falso techo se derrumba y empieza a arder ya toda la planta, porque tenía detectores térmicos y detectan el incendio, porque el incendio se detecta por el sistema de detección, los vigilantes de seguridad que suben hasta arriba, ya que aquello era totalmente indominable el incendio, y cuando llegan los bomberos 5 minutos más tarde también. O sea que el incendio realmente yo creo que había crecido mucho en el falso techo, en un momento determinado colapsa, que no había detección ni había nada, colapsa es cuando se detecta y el incendio ya era inmanejable ni con mangueras ni con extintores, ¿no? Ok. Bueno, aquí tenemos imágenes de cómo quedó por dentro el edificio, como podéis ver, ¿vale? Fijaros en la planta 21, pues como para buscar la colilla aquí, ¿no? Cierto, ¿no? ¿Vale? Ok. Bueno, aquí tenemos, tenía la estructura, eran pilares apantallados, como veis aquí, pilares apantallados. Veis como es el color rosado que estuvo sobre temperaturas entre los 600 y 700 grados, expuesto, ¿lo veis? Y era eso, después eran vigas horizontales y el forjado, y se cerraba y se cerraba perimetralmente con pilares metálicos, todo perimetralmente. El sistema constructivo muy parecido a los de las Torres Gemelas, un núcleo central sobre el que soportaba absolutamente todo con pilares apantallados y luego un cerramiento de la estructura todo por fachada, ¿no? Aquí vemos otro pilar apantallado. Estos pilares, para que tengáis más o menos la dimensión, eran de sobre 1,5 metros de largo, ¿no? Ok, vemos cómo quedó expuesto ahí el acero, que fue lo que lo mantuvo.
otra más sobre el hormigón. Aquí tenéis una de las vigas que estaban protegidas y cómo funcionó perfectamente. Aquí tenemos los pilares que también estaban protegiendo mediante placas de poliisocianato, porque el edificio inicialmente no tenía ningún tipo de protección. Entonces, en ese proceso en el que ya tenían que compensar todo el edificio por meter 5 plantas más y estaban aplicando el código a todo el edificio, estos pilares ya estaban protegidos y se comportaron muy bien, como podéis ver ahí. Okay, mientras que así era como estaban los pilares antes de ser protegidos, en las plantas en las que todavía no habían ejecutado la protección, y veis cómo eran pilares soldados, 2 subsoldadas, y cómo se fueron deformando y demás. Aquí veis cómo se han deformado en la fachada, cómo quedaron los perfiles de la piel del edificio, ¿vale? Y en este caso, aquí veis uno y veis otro, veis 2 perfiles, ¿no? Y aquí también se vuelven a ver 2 perfiles. Aquí se dio la circunstancia de que el edificio, en ese proceso constructivo además que estaban haciendo, ya le cambiaron la piel exterior que tenía el edificio y pasaron a ponerle una segunda piel. Entonces no se retiró la primera piel y quedó la primera piel más la segunda piel. Bien, pues por ese hueco de esa piel es por donde se transmitió parte del incendio. Vemos más fotos del interior. Aquí tenemos la piel exterior y la piel interior, ¿vale? La fachada anterior y la fachada nueva. Y por este hueco, todos los rescoldos iban cayendo por este hueco, de tal manera que paraban en la planta inferior, calentaban el vidrio y entraban hacia adentro, y así se fue propagando hacia abajo. Eso fue lo que hizo uno de los fenómenos, que se propagase el incendio hacia abajo, ¿vale? En este caso, ¿no? ¿Vale? Esas eran las placas. Aquí además tenía fancois en toda la fachada, que podéis ver aquí, ¿vale? Estos fancois en toda la fachada dispuestos, y estos fancois funcionaban a 4 tubos que entraban por la parte inferior, y estas eran las placas que habían colocado, iban colocadas allí para impedir la propagación del incendio hacia arriba, ¿no? Vale, estas placas, solo repito, solo estaban presentadas en el encuentro entre forjado y la piel, y había otra segunda piel, ¿vale? Que era esa. Y entonces, como solo estaban presentadas, pues no hicieron su función. Aparte de todo esto, lógicamente, no estaban obturados estos pasos aquí, por donde entraban los 4 tubos hacia el fancoil. El fancoil además tenía mucho material apilado encima, papel y demás que ardió. Todo lo que ardió empezó a caer por aquí. Eso hacía que el incendio entrase en el falso techo. Entonces el incendio tenía 2 vías de propagación, de arriba hacia abajo. Primero por estos huecos y segundo por la doble piel. Vale, aquí vemos cómo eran la entrada de los 4 tubos que estaban sin sellar por la parte inferior del forjado inferior hacia el fancoil, y aquí vemos el resultado final, ¿no? Acaba ardiendo absolutamente todo y va desprendiendo, pasando el incendio de arriba abajo. Bueno, pues entonces teníamos antecedentes desde antes de 2007, que ya teníamos uno de los incendios de propagación por fachada, ¿vale? Que tendremos en nuestra memoria todos y demás. Después tuvimos el de Corea en 2010, después tuvimos el de Francia en 2012, tuvimos el de Australia en 2014, tuvimos el de Dubái en 2015, tuvimos el de Turquía en 2018, ¿ok? O sea que teníamos una serie de antecedentes, y España más todavía, porque habíamos tenido este incendio en 2005, que tuvimos la gran suerte, como era sábado no había nadie, porque era un edificio de oficinas, ¿no? En Corea en 2020, en España tuvimos otro incendio en Madrid en 2020, en una fachada que tenía un material similar, ¿ok? Un material muy similar. Y el incendio se propagó de la siguiente manera. Este incendio comenzó en una terraza en la que habían hecho una barbacoa, dejaron el carbón sin apagar, por la noche se levantó un fuerte viento que arrastró parte de ese carbón todavía ardiendo y hizo que se prendiese la fachada. Afortunadamente se apagó el incendio, afectó a una parte del edificio más o menos hasta aquí, ¿ok? Y no hubo víctimas, ¿no? Fue la gran diferencia con respecto a este de Valencia, ¿no? El de Italia recuerda mucho, si os dais cuenta, la fachada curva, ¿vale? Recuerda mucho al incendio al de España, ¿no? Al de Valencia, al de Campanar en Valencia, ¿no? Y en este hubo ese fenómeno también de ese crecimiento, ese crecimiento alrededor del área curva de las llamas, ¿no? Que parece que hay una tendencia a girar alrededor del área curva como si fuese un efecto Quanda, ¿no? ¿Ok?
En Madrid ya habíamos tenido otro incendio también en 2021, en un hotel además, que se propaga verticalmente por la fachada, y esto en este caso había sido una máquina de aire acondicionado. En China en 2022, bueno, en Emiratos Árabes Unidos en 2023 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Por qué se propagan por la fachada? ¿Y qué podemos hacer? ¿O qué se está haciendo? Realmente se están haciendo una serie de ensayos para ver cómo se comporta, pero esos ensayos, primero, no son a gran escala. El primer problema que tenemos es que, primero, no son a gran escala. No recrean, por regla habitual, eh, todo el comportamiento entero de la piel y de la fachada, en todo su conjunto. Por consiguiente, son pequeños ensayos que todavía, además, otro de los graves problemas que tenemos indiscutiblemente es el siguiente, ¿no? Es que no hay una uniformidad todavía, ni hay un criterio unificado de cómo se ensaya. Entonces, tenemos ensayos según la NFPA 285, tenemos un estándar en Canadá, tenemos un British Standard, tenemos una ISO, ¿vale? Tenemos los de Factory Mutual, los test de Factory Mutual, ¿ok? Que ya hacen test en corner y exigen test en corner, mientras que otros no lo exigen, ¿ok? Tenemos un estándar en Alemania, tenemos un estándar en Suecia, tenemos un estándar en Francia, incluso en Rusia, en Alemania, en Hungría, ¿ok? Pero no hay un consenso unificado todavía de cómo deben de ser estos ensayos a día de hoy, ¿no? Y es uno de los graves problemas. Tal vez yo que me he molestado en intentar entender cada uno de los distintos ensayos que hacen, los de Factory Mutual son los más parecidos a la realidad. Y todavía estamos hablando de hacer ensayos a escala, ensayos a mayor escala, ¿no? Okay. Aquí tenemos la verticalidad del incendio que teníamos en Greenfield. Como podéis ver, no estaba afectado por los vientos, cosa que vemos en Valencia, que los humos, la propagación era completamente distinta desde ese punto de vista, porque tenemos vientos de 50 kilómetros por hora y aquí, ya repito, que lo máximo que hubo llegaba a ser en un momento puntual de 20 kilómetros por hora, ¿no? Esta era Greenfield, la fachada anterior, ¿vale? La fachada terminada, 2015-2016 y 2017, cuando prende y cuando comienza a arder, ¿no? Hemos pasado de un material totalmente incombustible en fachada a tener una fachada completamente combustible. Una fachada con muy buen comportamiento térmico, pero con muy mal comportamiento desde el punto de vista del incendio. Entonces vamos a entender primero cómo son las clasificaciones de los materiales para después hacer un análisis de las diferentes procesos constructivos y tipo de fachadas que nos vamos a encontrar. Primero, el sistema de clasificación europeo clasifica con material no combustible, entonces ese material sin contribución en ningún grado al incendio, ¿vale? Es un A1, o sea que los As en teoría son materiales incombustibles, es un A1. Sin embargo, hay un A2, ¿vale? Que no es combustible, pero tiene algo de combustibilidad. ¿Por qué? Porque si yo hago un composite, como hemos visto antes, pero en vez de meter polietileno, lo que meto es lana de roca, tiene que haber unos pegamentos. Y esos pegamentos son los que me van a dar, aunque sea incombustible, sí que se deterioran, se degradan, generan un humo, y ese humo es lo que tenemos en esta clasificación que tenemos aquí, ¿no? Entonces tendremos esta parte que será, aparte de la clasificación de si arde o no arde, ¿vale? ¿Ok? De si es combustible o no es combustible. Vemos que los combustibles, si es una combustión muy limitada al incendio, son de tipo B, con una contribución limitada al fuego es C, con una contribución al media al fuego es D, con una contribución alta sería un tipo E, y acordaros que habíamos visto que el material que había en Campanar era un E, si os recordáis, cuando vimos la ficha de Larson, era un tipo E, y aquellos que están sin clasificar, ¿no? Y todos ellos además lleva además de esa clasificación, lleva después dos apellidos, ¿no? Un apellido es por la opacidad del humo, entonces va desde el S1 al S3, si es baja cantidad de humo, ¿ok? Y a gran cantidad, y también con respecto a las gotas que pueden desprender y a los escombros en llamas, ¿no? Desde cero sin escombros a sin residuos cuya ignición dura más de 10 segundos, un D1. O sea que cada material lleva dos apellidos. Incombustible, un S1, baja cantidad de humo, muy baja cantidad, y no desprende ningún tipo de gota, por ejemplo. ¿Ok? Sería para entender un poco cómo es la clasificación, y ahora veremos, ¿no? ¿Qué pasa en Europa? En Europa además se da la gravedad que se ha puesto un reto porque en Europa las construcciones son relativamente bastante antiguas, el parque inmobiliario
se pide que tenga 0 emisiones y que esté totalmente descarbonizado. Hay un plan de desarrollo para 2050, ¿vale? Tenemos unas construcciones bastante antiguas, con lo cual hay que hacer muchísimo, mejorar la eficiencia energética de los edificios, y eso está haciendo que se estén renovando muchísimas fachadas y que estemos pasando a procesos como este, ¿no? Perdón, como este, ¿no? De edificios como este a edificios como este. Muy buen comportamiento, pero muy mal comportamiento ante el incendio. Correcto, ¿vale? Ok, bueno, con lo cual hay un efecto importante de renovación y tendremos además más incendio seguro. Después, en el caso concreto de España, nos encontramos que es muy laxa la normativa. Fijaros que edificios de gran altura, todos estos países, desde Inglaterra, Alemania, Suecia, Noruega y demás, todos estos me piden que el material sea A2S1 de 0, o sea, que sea no combustible, pero sin embargo no me piden que sea incombustible total, porque saben que tiene que llevar una serie de pegamentos al final, que es lo que me va a dar ese A2S1 de 0 que hablábamos antes, ¿vale? Los edificios de difícil evacuación piden material no combustible, y edificios de media altura también piden material no combustible. En España, pues resulta que en los edificios de gran altura me permite un BS3 de 0, que es combustible. En de difícil evacuación ya no contempla como tal, pero permite combustible, no lo contempla en la regulación, y en los edificios de media altura, pues también me permite todavía un grado de combustibilidad mayor, que es el C, y además sin barreras cortafuegos, ¿no? Sin barreras y demás, ¿no? Bien, ok, pues entonces, concretamente los sistemas de aislamiento térmico de exterior, el SATE, en el caso de edificios de gran altura, Francia, Alemania, Reino Unido, países nórdicos y otros, exigen el uso de materiales no combustibles. O sea que lo que hemos visto en las fotos anteriores de aquel SATE que se estaba haciendo y ejecutando con poliuretano, ¿vale? Y que después se pegaba por encima de la lámina y demás, eso no se puede hacer porque sería un material combustible, y aquí me estarían exigiendo materiales incombustibles. O sea, que hay un déficit legislativo desde ese punto de vista en lo que es en España. No quiero entrar porque tampoco os aportaría más pero porque tengáis algo de conciencia. La reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada, que ocupan más de un 10% de superficie según el Código Técnico Español, de lo que hablábamos antes, me da la reacción al fuego de los sistemas constructivos. Fijaros que me permite una clasificación de hasta 10 metros, un C hasta 18 metros, superior a 18 metros pasa a ser B, pero todos son combustibles. Este es el que menos grado de combustibilidad tiene, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que me pide realmente? Lo que me pide es que en las zonas accesibles, en la parte inferior, ¿vale? Como si los incendios fueran por alguien que va a prenderla allí con un mechero a la fachada, ok, hasta los 3,5 metros, me pide, por ejemplo, en edificios que tienen menos de 10 metros, que sea una clasificación B, ¿vale? Para que sea el menor grado de combustibilidad. Y a partir de esos 3,5 metros, me permite ya que el resto de la fachada sea un DS3, o sea, me permite que sea más combustible todavía. Si tengo menos de 18 metros, ¿vale? Ok, estoy entre los 10 y los 18 metros, me pide absolutamente lo mismo, me pide esa zona abajo accesible, y el resto me permite, me baja el grado de clasificación de la D a la C en el resto. Y vayamos a un edificio de más de 18 metros, me piden toda la fachada que sea un BS de S3 de 0. Estamos hablando de fachadas que todavía son combustibles, correcto, ¿no? Ok. Lo que me pide después, en fachada ventilada, eso sería en sistema SATE lo anterior, en las fachadas ventiladas me pide la misma clasificación de la piel exterior, pero lo que me pide son barreras E30, ¿no? Que tengan 30 minutos para impedir que el incendio siga propagándose verticalmente hacia arriba. Otro de los problemas que hay en los ensayos, que no están determinados cómo se ensayan adecuadamente estas barreras. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cómo identificamos cuál es la fachada de mi edificio. ¿Cómo identificamos si yo al final no puedo saber el tipo de material ni soy capaz de identificarlo, ¿no? Entonces vamos a intentar identificar todos los materiales que nos podemos encontrar en esos sistemas constructivos de fachada, ¿no? Tendríamos primero la edificación, ¿vale? Tendríamos el revestimiento interior, después tendríamos este muro o hoja de ladrillo en este caso, correcto, sería lo que llamamos una construcción húmeda, ¿vale?
Después tendríamos, por la parte exterior, tendríamos esa fijación y esos enfoscados. Tendríamos después un aislamiento térmico, que puede ser EPS o lanas minerales, y tendríamos por último ese revestimiento de acabado de la fachada, que sería esto. Esto sería realmente en sí lo que es un sistema constructivo completamente de fachada ventilada, con ventilación horizontal y con ventilación vertical. Esto sería absolutamente, y con todos sus sistemas de anclajes y de fijaciones. ¿Ok? Bien. También tendremos constructivo con fachada autoportante, ¿vale? Con la fachada autoportante, pues son aquellos en los que se mete, lo que se hace es el aislamiento va en el interior, ¿vale? Entonces podremos tener ladrillo cara vista por el exterior, un aislamiento térmico, un aislamiento térmico en el interior, que también va a ser, por regla general, un derivado polímero, también puede ser lana de roca, una estructura de anclaje de la hoja exterior y después la hoja interior de ladrillo. Fachada ventilada autoportante con aislamiento continuo pasante por delante de cada forjado. ¿Vale? La manejilla pasa por delante de cada forjado. Ok, fachadas de doble hoja. Ok, pues tendremos primero la tradicional aislamiento cortado por forjado con puente térmico, tendríamos la hoja exterior, tendríamos el aislamiento, tendríamos el forjado y tendríamos la hoja interior, que es lo que tenemos a la izquierda. Hoja exterior autoportante y con aislamiento continuo, tendríamos ese hoja exterior, ese aislamiento, ese forjado, ya tendríamos esa rotura de puente térmico aquí, ¿vale? Y la hoja interior, ¿ok? Y después tendríamos la cámara de aire ventilada, hoja exterior autoportante, aislamiento continuo, ¿correcto? Y esa cámara ya con esa ventilación, ¿ok? Con la doble piel. Fachada tradicional de hoja doble sin cámara de aire. Bien, pues tendríamos ladrillo, tendríamos el material interior, tendríamos el enlucido y tendríamos el aislamiento térmico, que puede ser, repito, lana de roca, que es lo que tenemos en la foto, pero por lo general suelen ser derivados plásticos, y la hoja exterior a revestir. Fachada doble hoja sin cámara de aire y con aislamiento interior no continuo. ¿Ok? El aislamiento interior, eso puede ser derivados plásticos o lanas minerales. Fachadas tipo SATE, ¿vale? Que fue la que vimos antes en aquella foto de aquella rehabilitación. Tendremos el forjado, nuestro ladrillo, nuestra capa de mortero monocapa, ¿ok? Después tendremos el aislamiento térmico, que por regla general puede ser lana de roca o puede ser un derivado plástico, ¿correcto? Después lo que tendremos será un revestimiento en capa de 3 milímetros y después tendremos esa malla y al final ese acabado totalmente exterior. Entonces esto puede ser totalmente incombustible, como hablábamos antes, tenemos un sistema de fijación mecánica, ¿vale? ¿Ok? Puede ser totalmente incombustible o puede ser este material combustible, este material combustible, este material combustible e incluso los propios pernos, por muchas veces son plásticos y son combustibles. Perdón. Bien, paneles de composite en aluminio con núcleo interior de poliuretano, ¿vale? Que fue lo que nos hemos encontrado en este caso. El panel composite, que la mejor reacción que tiene es un BS1 de 0 con núcleo de polietileno, o sea que es combustible, ¿vale? Y después tendríamos la hoja interior, tendríamos la subestructura, tendríamos la cámara de aire, tendríamos el aislamiento y tendríamos el panel de composite, ¿correcto? ¿Vale? Sistema de fachada ventilada con paneles de composite. Tendremos paneles de nuevos materiales, ¿vale? Y que vienen ya hechos desde fábrica, que se llaman Solid Surface, y como podéis ver, son materiales estéticamente muy continuos, ¿vale? Que permiten una gran vistosidad desde el punto de vista de la continuidad, ¿vale? Pero que son materiales combustibles, tienen una clasificación BS1 de 0. Tendremos revestimientos de madera y derivados, moldura de madera natural en pino rojo, termotratada en autoclave, que tendrá una clasificación BS1 de 0, o sea que también es combustible, ¿correcto? ¿Vale? Tenemos revestimientos de madera y diferentes derivados, de merca de diferentes derivados, hay hasta derivados de cáscara de arroz, ¿ok? Y que tienen una clasificación BS3 de 0. Tendremos paneles de HPL, ¿vale?
y aquí tendríamos distintas clasificaciones en función de cuál sea el espesor. Los paneles normales tienen una clasificación D y podemos llegar a un BS1 de 0, ¿vale? Tenemos el panel de HPL, tenemos el aislamiento térmico, tendríamos los vierteagua, los anclajes y la hoja interior, ¿ok? Tendremos paneles de madera y cemento, ¿vale? Paneles compuestos de madera y de cemento, ¿vale? Que tienen un efecto estético realmente bastante elegante, pero que tiene una clasificación BS1 de 0, correcto. Tendríamos poliuretano proyectado, sin capa de revestimiento, que tendremos un CS3 de 0, ¿ok? Tendremos poliuretanos proyectados en interiores, cuya clasificación es un CS3 de 0, lo que se requiere. Tendríamos aislamiento térmico de aire en fachada ventilada con poliuretano proyectado, y es más, yo he visto hospitales hechos con este sistema, o sea que fijaros lo que puede ser un incendio en un hospital con este tipo de cerramiento, ¿vale? Tendremos aislamientos proyectados de cerramientos in situ, que son CS3 de 0, lo máximo que se puede conseguir. Tendremos aislamiento con paneles rígidos para los sistemas de aislamiento térmico de fachadas, los SATE, ¿vale? Que la mejor clasificación que podemos obtener es una B, ¿vale? Es una B, y ahí lo veis aquí se ve perfectamente el material y esa última lámina, todo o esta, o este, ¿no? Ok, aquí como están fijando los paneles y aquí vemos todas las capas, ¿no? Del ladrillo, el material, el núcleo, y después las dos capas, la primera capa que lo sella, la siguiente la malla y ya el acabado exterior. Repito que todo esto tiene un espesor de 3 milímetros, por consiguiente muy finito si este material es combustible. Ok, tendremos sistema SATE con lana mineral, también lo podemos hacer, lógicamente, como decíamos antes, con lana de roca. Aquí están los anclajes, ¿vale? Después se mete la malla, que puede ser la malla plástica, pero también puede ser malla metálica, y al final la aplicación de los morteros, y el comportamiento del incendio es completamente diferente. ¿Vale? Una solución que se ha implementado en los últimos tiempos para aquellas cámaras que habían quedado interior, que se hacían antes sin aislamiento y ahora se están proyectando, no ventiladas con espumas de partículas y que son combustibles, lógicamente, que son un CS3 de 0. Tendremos paneles sándwich de tableros de madera o de yeso laminado y la mejor clasificación que podemos tener es un BS1 de 0. El comportamiento no tiene nada que ver con la madera, lógicamente, porque la madera se comporta con la madera, pero lo interior, el aislamiento interior no tiene absolutamente nada que ver con una madera desde ese punto de vista. Paneles sándwich de chapa, ¿vale? Con los que podemos tener acabados en pirón puro en cubiertas y demás. Tendremos después cubiertas invertidas, en las que tendremos una serie de láminas impermeables más aislamientos polímeros con una reacción al fuego e impermeabilización de una clase tipo E, como puede ser esta, ¿ok? Una solución que podemos ver aquí. Tendremos impermeabilización de lámina vista, la cubierta típica, cubierta DEC, panel de lana mineral con acabado asfáltico, más doble lámina asfáltica soldada, con una reacción al fuego de las láminas asfálticas tipo E, ¿vale? O sea que también totalmente combustible, y después para acabar de rizar el rizo le colocamos paneles fotovoltaicos encima. Ok, tendríamos impermeabilización con poliurea, que tiene una reacción al fuego de clasificación E, ok. Tendríamos sellado de carpinterías con espumas de poliuretano en la fachada y en la cubierta, en muchos puntos, ¿ok? Grave problema también, desde ese punto de vista. Me he llegado a encontrar hasta colocado con espumas de sellados, puertas resistentes al fuego, ¿no? Ok, tenemos revestimientos de piedra natural, fachada ventilada con aislamiento de lana de roca y acabado de fachada en piedra natural, cuya reacción al fuego es no combustible, o sea que podemos tener soluciones no combustibles. Fijémonos aquí en cómo van los sistemas de anclaje que hablábamos antes, ¿vale? Cómo funciona todo esto, cómo va todo perfectamente anclado uno con otro y cómo funciona y el comportamiento de estos anclajes después cuando había el incendio, que lo que hablábamos, ¿no? Fachada ventilado tradicional con el aislamiento de lana de roca y acabado de fachada cerámica, o sea que al final es un producto cerámico exterior y no combustible, porque lo que llevamos dentro es lana de roca, más, repito, más ese material cerámico, aunque estos, repito, no es combustible, pero puede ser un A2
debido a algún tipo de pegamento de cola que pueda llevar de compactación la lana y de tratamiento hidrófugo que se le puede dar a la lana de roca. ¿Okay? Fachada ventilada o tradicional con aislamiento de lana de roca y acabado en ladrillo cara vista, también puede ser, ¿vale? Y lo que tenemos en el interior es lana de roca. La reacción es no combustible, lógicamente. Tendríamos fachada acabada con elementos prefabricados de hormigón armado, reacción al fuego no combustible. Fachadas ventiladas con el elemento de lana de roca y acabado de fachada con panel de fibrocemento, ¿vale? Que es un A2 S1 de 0, ¿vale? Acabado en fibrocemento. Y tendremos paneles de composite con núcleo mineral, ¿vale? Fachadas ventiladas con aislamiento de lana de roca y acabado de fachada en panel composite con núcleo central mineral, que es un A2 S1 de 0. Veis que aunque lo que metamos al aluminio en el interior, de las dos capas de aluminio, metamos lana de roca, al final acaba siendo un A2 S1 de 0. Repito, por ese tipo de pegamentos y demás, y sí tiene una muy limitada contribución, genera humo, pero no genera llamas y demás, ¿no? Por consiguiente, una vez que hemos llegado aquí, lo que deberíamos de tener en mente para todos nosotros sería el nivel de riesgo que tiene nuestro edificio, ¿no? Y entonces, esa evaluación de riesgo, según los sistemas, el PAS 79 o 79.2 que utilizan los ingleses, pues estaríamos en que, si he analizado lo que tiene hoy en día mi edificio, pues tendríamos que el nivel de riesgo podría ser trivial, podría ser moderado, sustancial o intolerable, y habría que hacer algún tipo de medida, ¿no? Trivial no se requeriría ninguna medida, a lo mejor resulta que no requiere ninguna medida, no es necesario mantener un seguimiento del mismo. Sin embargo, tolerable, se requieren controles adicionales importantes, sin embargo, puede ser necesario realizar mejoras que impliquen costes menores o delimitados. Quiero decir que si hoy en día nos encontramos con un envolvente y ya tenemos un envolvente que puede tener un grado de combustibilidad, ¿qué podemos hacer? Vale, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es nuestra matriz de riesgos y analizarlo, ¿no? Muchas veces pueden ser medidas organizativas, ¿vale? Las primeras medidas organizativas, limitar trabajos por puntos calientes, tener un plan de evacuación de todo el edificio, ¿vale? Fijaros que tanto en Greenfield como en Valencia, por desgracia, se dio la consigna de permanecer dentro de las viviendas. La gran diferencia fue que al final en Greenfield ya dijeron salga el que pueda. Es la gran diferencia con respecto a Valencia, que siguieron manteniendo que quedasen en las viviendas que ellos los rescataban, que los bomberos los rescataban, ¿no? Ok. Creo que esto puede generar un gran debate. Creo que eso debe ser un análisis oportuno in situ y en función de las condiciones del incendio no debe de permanecer la teoría de que nos quedamos dentro de la edificación, pero repito que eso tiene que estar todo perfectamente analizado y debe hacerse in situ, ¿no? En el momento, en función de cómo evolucionan las características del incendio. Bien, entonces, y habrá casos en los que es totalmente intolerable. El hospital que he visto yo, que está hecho con poliuretano proyectado, ¿vale? Eso es totalmente intolerable. Eso no queda más remedio que reducir el riesgo, ¿no? Ok. Entonces, debería haber una propuesta regulatoria para cambiar y para tener en mente para todos nosotros, ¿vale? Para los edificios de más de 18 metros en los países y en función del equipamiento de los bomberos y el diseño, de cómo sean la accesibilidad y demás, unas exigencias que fuesen no combustibles como mínimo, ¿vale? Que fuese un A2 como mínimo, ya no pedimos que sea, que sea un 1, pero que sea como mínimo un A2. Que tengan barreras cortafuegos horizontales y verticales en las fachadas ventiladas, en las fachadas ventiladas, y que haya una limitada toxicidad de los humos, ¿vale? Porque ojo, porque muchas veces, como consiguen determinados materiales llegar a que sea un material no combustible, es a base de aditivos que lo que generan después son humos tóxicos, ¿no? Son retardantes y demás. Vale. Los edificios, todos aquellos edificios que se deben de considerar como difícil evacuación, pues deben tener un tratamiento especial y deben ser todos completamente analizados y ver la criticidad de todos estos edificios. Lo mismo pues con nuestros cascos antiguos y nuestras ciudades en zonas donde es muy difícil intervenir y se están modificando fachadas y deberían de ser como mínimo exigibles también fachadas no combustibles, ¿okay? Singulares o difíciles de difícil acceso. En edificios de media altura,
pues bueno, se podría a lo mejor permitir que fuese un BS1 de cero como mínimo, pero siempre que tuviese barreras cortafuegos, al menos en horizontales, en todos los cambios de sector, en las fachadas ventiladas. Y aquí es donde hay que hacer los ensayos a una gran escala y ver realmente cómo se puede comportar si el material, si permitimos que el material sea un S1 de cero. Por consiguiente, debería haber una propuesta de cambio regulatorio, creemos en todos los países de nuestro entorno y sobre todo en España, tendente a que cambiase el estado actual, a que pasara de ser combustible a ser totalmente no combustible. Ok, bueno, pues no os quiero aburrir más, era presentaros un poco lo que está alrededor de la envolvente, que tenemos cómo funcionan todas las pieles del edificio y todos los materiales que nos podemos encontrar en esos edificios y demás, y cómo se pueden comportar, y que hay que verlo todo como un conjunto, y que eso hay que tomar medidas. Esta foto es del incendio de 2005, ¿vale? Y lo que no nos podemos quedar es como se quedó este bombero aquí, con las manos en los bolsillos. Eso hizo que el jefe de bomberos de la ciudad de Madrid, esta foto fue publicada en el periódico, e hizo que tuviese que dimitir, porque empezaron a decir que si los bomberos no habían contribuido, no habían hecho nada, que el bombero estaba con las manos en los bolsillos, mientras que el edificio se estaba consumiendo bajo las llamas, ¿no? Realmente no podía hacer absolutamente nada más. Esto no se puede atacar con medios externos y con bomberos, tiene que hacerse indiscutiblemente con una planificación, con análisis de riesgos, sabiendo cómo funciona el edificio e interviniendo desde el minuto cero, ¿no? Ok, pues abierto a que podamos charlar lo que ustedes deseen, ¿vale? Bárbaro, excelente, Andrés, muchas gracias. Bueno, obviamente, como dijimos al principio, queda abierto algún interrogante, alguna consulta, alguna comparativa inclusive que cada uno de ustedes pueda tener, ya que estamos de diferentes países. Bienvenidos, así que por adelante. Compañeros, sí. Yo tengo una pregunta, Andrés. ¿Esto ha hecho algún cambio, digamos, del incidente que hubo del último? ¿Ha habido algún cambio en la legislación nacional o crees que todavía no ha tenido tanto impacto como para que motive estos cambios? Verás, es una muy buena pregunta porque nada más producirse el incendio, comenzó el debate sobre que había que cambiar la normativa nacional en España y incluso se montó una comisión para empezar. Pero luego, ¿cuál fue el efecto que se produjo después? Se dieron cuenta que había tantos edificios con materiales combustibles existentes que no sabían cómo meterle mano. Entonces, eso podía abrir demasiado el debate y, según ellos, crear una excesiva alerta a la edificación, crear una sensación de alerta en la edificación, no, perdón, en la población, y se ha parado absolutamente todo, se ha olvidado. Y luego lo que sucede habitualmente, si os acordáis del incendio que hubo en España, en las discotecas en Murcia, ¿vale? Pues ese incendio, el de Valencia lo tapó y este lo tapará otro. Y entonces, eso de que no se puede legislar en caliente es mentira, ¿no? Yo creo que cuando hay que legislar es en caliente, otra cosa es lo que se legisle, pero hay que tomar las decisiones en ese momento y hay que abordarlo en ese momento. La gran diferencia aquí con Inglaterra es que Inglaterra implementó un programa nacional para revisar absolutamente todas las edificaciones, ver qué nivel de riesgo tenían y ver cómo podían, en algunos casos se gastaron mucho dinero para ver cómo podían aprobar programas para ayudar a la rehabilitación y a la mejora del comportamiento del incendio de sus edificios. En España no se ha hecho absolutamente nada. Los latinos somos completamente distintos. Si podemos meter a alguien en la cárcel, se acabó el problema, ¿vale? Entonces, por eso digo que lo sensato es hacer un análisis de riesgos y, sobre ese análisis de riesgos, saber a qué riesgo estoy expuesto yo como ciudadano en mi edificio, ¿no? Creo que es lo más sensato, ¿no? Gracias, sí, de acuerdo. O sea,
cuesta mucho con los gobiernos, pero lamentablemente algunos se vuelven muy lentos, ¿verdad? Y eso es tal vez lo que afecta. Aquí en Guatemala, por ejemplo, ni siquiera hay una legislación para construcción, ¿verdad? Hay mucho para sismos, pero no para Sí, incendios. Y eso es grave, ¿verdad? Entonces también hay o sea, a raíz de este incendio, yo creé el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio con la idea de influir sobre la, sobre los, eh, sobre los legisladores, ¿no? Y creamos una serie de eventos y empezamos a desarrollar y empezamos a hablar sobre, porque el ciudadano, yo lo primero que tiene que entender es qué fachada tiene, ¿no? Y qué envolvente tiene y cómo le puede afectar. Y por eso empezamos a manejar el concepto de transmitir que fuese fácilmente entendible el concepto de cómo era una fachada ventilada y cómo funcionaba todo a su alrededor, ¿no? Hicimos una convocatoria, conseguí que lo firmasen unas 10 asociaciones, hicimos una convocatoria en junio y lo presentamos a los medios de comunicación, tuvo un tremendo, gran impacto, pero volveremos ahora otra vez al ataque porque como alguien lo lideró, si no esto no va a cambiar, ¿no? Andrés, Sí, ¿qué tal hola, Mauricio? ¿Cómo estás? hola, hola. ¿Hay alguna estadística de cantidad de edificios que tengan esta misma problemática, que todavía no les haya ocurrido ningún incendio, pero que existan hoy día, por ejemplo, en Madrid, la capital, existen edificios con estas características todavía? Sí, es más, sabemos, mira, es tan sencillo como sabemos, porque incluso lo tiene publicado en la web y en catálogos, sabemos edificios que tienen el mismo composite que el de Valencia, ¿vale? Porque ellos tienen publicado sus referencias, o sea, lo sabemos exactamente y no se ha hecho absolutamente nada. Es más, yo estuve en varios programas de televisión, interveniendo en varios programas de televisión. Hace poco me llamaron para intervenir en un programa de televisión porque justamente hay un edificio similar al de Valencia con el mismo material que no han hecho nada y querían debatir sobre ello, ¿no? Pero después, por alguna razón, se asustaron y jurídicamente los abogados les dijeron que, bueno, que era un terreno en el que era mejor que no se metiese y se anuló el programa, ¿no? O sea, la industria, mira, la industria de los plásticos es muy poderosa y es un lobby, tremendo lobby, y eso se nota, y eso se nota, porque yo que me he puesto enfrente lo noto perfectamente, ¿no? No, yo he dicho que, oye, si podemos hacer un material, si podemos hacer una fachada incombustible, ¿por qué la vamos a hacer combustible, no? Cierto, ¿no? ¿Vale? Claro, ¿Es un 10% más cara? Bueno, habrá que asumir que es un 10% más cara. Igual si empezamos a hacer muchas fachadas en combustibles, ese 10% baja, ¿sí o no? Correcto, ¿no? ¿Ok? exacto. Entonces alguien tiene que liderar esto. Y es muy potente, repito, es muy potente. La industria del plástico en ese sentido es muy potente y es un tremendo lobby y cuesta mucho que se pueda avanzar en ese sentido. Entonces, su frase siempre es, no se puede girar en caliente, dejar que los expertos investiguen, qué tal. Claro, dejar que pase el tiempo, que todo se enfríe y que se olvide, ¿no? Es cierto, Exacto, ¿no? ¿Ok? exacto. Entonces, se han hartado de llenar notas de prensa diciendo lo mismo siempre, ¿no? Correcto. O sea, la posibilidad de que ocurra un incendio en el futuro es muy alta. Es Claro. muy alta y con consecuencias muy graves. El problema son las consecuencias, repito. El problema no son las causas muchas veces, el problema son las consecuencias. Lo que tenemos que intentar limitar al máximo son las consecuencias, porque Exacto. las causas va a ser difícil. Siempre aparecerán pues baterías de litio, aparecerán para paneles fotovoltaicos, aparecerá el hidrógeno doméstico, aparecerán mil nuevos problemas que no vamos a tener contemplados, y igual que son mil materiales nuevos que nunca vamos a tener contemplados, ¿no? ¿Ok? Entonces, por favor, intentemos al máximo limitar las consecuencias. Wow. Gracias, Andrés. Gracias. ¿Alguna duda más, compañeros? ¿Alguno más?
Bueno, yo creo que se trataba de que sepamos al menos qué tipo de fachadas hay y que no podemos caer en el error de no conocerlas, ¿no? Y es importante conocerlas antes de enfrentarnos a ellas, ¿no? Ok. Sí. De hecho, muchos compañeros de profesión en España salieron diciendo barbaridades con respecto a las fachadas que mezclaban productos y materiales y diciendo auténticas barbaridades cuando fue el incendio en medios de comunicación. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer perfectamente cómo son los nuevos procesos constructivos de fachadas, ¿no? Y los nuevos materiales, ¿ok? Sí, esto obviamente, por eso cuando hablamos en un principio de tener en cuenta todos estos cambios a nivel no solamente constructivo, sino del tipo de materiales y tipo de cosas que se van reutilizando. El otro día charlábamos, por ejemplo, ya que estamos hablando de cuestiones constructivas, de que ya a lo mejor en un futuro no existan más las barras de acero para lo que es una estructura de hormigón, sino que va a ser una cuestión mixta de como si fuera meter piedra y metemos como una gramilla metálica, si se quiere. Entonces, nos cambia un montón la concepción de varias cosas. Entonces, yo digo que tenemos que estar continuamente mentalizados y ayornados a los cambios. Correcto. Bien, no sé si alguno más tiene alguna consulta. Sí, Cris, dale. Gracias, Andrés, y disculpa si me perdí dentro de la presentación, pero creo que tienes alguna foto de un centro comercial aquí en Colombia, y ahí en tu presentación, en cuanto a fachadas de este tipo que nombras, ¿o estoy Bien. equivocada? Que yo sea consciente, no, ¿vale? Ok, bien, genial, porque me Pero alcancé a puede preocupar un ser poco. similar, quiero decir que no, pero seguro que lo tienes. Una cosa es que sea la foto y otra cosa es que lo tienes. Seguro que lo tienes, porque si empezamos a analizar las fachadas en nuestro entorno, empezar a preocuparos y veréis que os encontraréis con múltiples sorpresas. En la ciudad donde yo vivo hay un edificio que se llama la Casa del Agua, que es un edificio municipal donde son todo piscinas básicamente, piscinas y para hacer deportes acuáticos y demás, absolutamente todo. Y entonces, claro, interiormente hay muy poco material combustible internamente, ¿no? Todo azulejado, todo agua y demás. La fachada es una fachada ventilada, proyectada con espuma de poliuretano y revestido exteriormente con una piedra de pizarra. Entonces, aparentemente, tú lo ves interiormente, hay muy poca carga combustible y lo ves externamente y es una pizarra tampoco. Y la realidad es que como un día uno de los cables que salen hacia el exterior a un foco, o prenda el foco, o prenda un corto en el cable, o cualquier otra transmisión que pueda tener, aquello va a ser una tremenda antorcha perimetral, ¿no? Correcto. Y sin embargo, la apariencia es que no lo es, ¿no? Ya, bueno, pues ahí nos queda la inquietud, porque de hecho aquí en nuestros países todavía no nos hemos tenido que enfrentar tan fuertemente como ustedes a ese tipo de incendios de gran magnitud y de gran escala, porque son edificios altos, ¿no? Gracias, Andrés. Sí, sin embargo, cada día se construye también más edificios altos en Latinoamérica, por lo que yo estoy viendo, y se empieza también a ver, yo empiezo a ver también mucha fachada ventilada, ¿eh? Sí, eso sí. Yo, por ejemplo, ¿hay alguien de Perú? Sí, ahí está Juan. Sí, aquí. Ah, ok. Bueno, Perú que tiene, no me acuerdo de la calle, pero donde una calle en que hay muchas embajadas y había unas tremendas casas que eran casas eh, familiares, pero con su parcela y casas con una determinada nobleza, se están tirando y se están haciendo edificios en altura y con fachadas totalmente combustibles, ¿no? Eso lo he visto yo hace poco, ¿no? Sí, Correcto, sí, y se cambia radicalmente, ¿no? ¿En Lima? Sí, en Sí, Lima. sí, sí hay. No estoy seguro qué avenida. ¿No recuerdas el nombre? No recuerdo el nombre, pero es una avenida grande y hay mucha embajada en esa avenida. Tendría que hacer memoria, pero no me acuerdo ahora del nombre, ¿eh?
pero seguro que la ubicas, porque además, repito, es una zona que está cambiando. Yo cada año que voy veo el cambio radical, pasa de viviendas familiares y de viviendas con un determinado, repito, son viviendas que están comprando y utilizando como embajadas, algunas de ellas, y el resto se están derribando y se están construyendo edificios en altura, ¿no? Es una pregunta Construcciones combustibles. es una Buenas noches. muy precisa. Buenas noches, Andrés. Sí. Habla Félix Tenorio de Perú también. La calle que dice posiblemente puede ser Avenida Salaberry, que es una Salaberry, calle, justo, Salaberry. Salaberry, donde hay embajadas y se Sí. están construyendo edificios. Cierto, ¿no? ¿Verdad? Así es, Andrés. Puede ser. Sí, y además a mucha velocidad, cierto, está cambiando la geografía de la calle muy rápidamente, ¿no? Y yo he estado viendo edificios ahí, son hechos con mucho material combustible, porque ya van implementados con nuevos procesos constructivos, ¿no? Y cambia radicalmente, ¿no? Félix, ¿Salaverry o Basadre? Porque en Basadre Salaberry. Salaberry. Sí, es Salaberry. Sí, Sí, las sí. zonas antiguas las están convirtiendo en edificios. Correcto. Yo trabajo muy cerca en esa zona y por eso conozco mucho que hay muchas embajadas también. A mí me da tremenda pena porque me gustan mucho las casonas antiguas y ese cambio me da pena, y me da pena además que se derriben y que no se respeten, ¿no? Y que hagan edificios nuevos y altos en otras zonas, ¿no? Pero bueno, en eso no podemos entrar. Correcto. Bien, ¿alguno más que tenga alguna consulta? Bien, si no también lo podemos liberar a Andrés, que recuerden que si nosotros estamos acá, no sé, yo tengo 11 y pico, él está como a las 5 y pico de la mañana, entonces, o algo así. Así que bueno, obviamente nuevamente agradecer la disposición, la verdad que excelente la exposición. Para el resto sepan que también nos va a estar acompañando en noviembre en Guatemala, ya está comprometido, es para que vuelva a tener horarios como nosotros, y que no sea tan diferente. Así que bueno, vamos a compartir también en el Congreso en Guatemala su conocimiento. Así que bueno, gracias a todos nuevamente. Nos estamos viendo como estamos haciendo todos los jueves. Les anticipo, en el mes de septiembre vamos a estar tocando un poquito todos los temas inherentes a nivel forense, tanto de odontología forense como bueno, un anticipo de lo que va a ser el Congreso con el ENPOB, el tema de la identificación de cuerpos decarbonizados, etcétera, como un puntapié para lo que va a ser el Congreso. Así que, bueno, los esperamos en todo lo que nos queda de este año. Gracias nuevamente, que tengan buenas noches, que descansen y bueno, estamos en contacto. Perfecto, espero conocerlos a todos personalmente en el Congreso. ¿Ok? Muchas gracias. Un placer y muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Luis. Gracias, Juan. Gracias a todo el equipo. Excelente. Gracias. Gracias, Luis. Excelente.